Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos nuestros traders de Bitcoin sin fronteras. Volvemos con bastantes ganas, con bastante fuerza, a pesar de que Bitcoin no la tenga a día de hoy, pero vamos a seguir revisando, ver qué va a pasar con el mercado. Vamos a hacer un análisis bastante general a largo plazo, nuevamente en gráfico semanal, y nos vamos a ir al intradía, a los gráficos de una hora, para seguir enseñándote y que puedas seguir mejorando tus estrategias de trading, que te recordamos va a ser nuestro objetivo para este año 2019. En cada uno de los videos que vayamos publicando vamos a ir soltando tips, consejos de zonas claves, cómo operar, cómo entender a Bitcoin, que es clave para poder ganar en el mercado cripto, porque todas se comportan casi de la misma manera. Y lo único que tienes que hacer es estar atento, amigo, a todos los videos que vamos a ir publicando, porque vamos a darte información muy, muy importante. Y compruébalo por ti mismo, ya lo verás en este video. Y lo único que te pedimos es que te suscribas al canal para que estés muy atento y no te quedes por fuera de poder ganarte todas estas oportunidades. Entonces, rápidamente con Bitcoin, nos vamos al gráfico semanal. Es muy importante siempre tener una percepción bastante general o de una tendencia a más largo plazo. Y cuando nos vamos al gráfico semanal, lo que vemos es que estamos en una clara tendencia bajista. Estamos recuperándonos de todo este movimiento alcista. Tiene que caer el precio, tiene que llegar a mínimos nuevamente para que podamos pensar nuevamente en rebotar hacia arriba y buscar nuevos máximos, o al menos empezar a marcar máximos cada vez mayores. Entonces, en base a esto, tenemos una visión bastante fácil de entender. En el gráfico de un mes vemos como tenemos puras velas bajistas prácticamente a lo largo de todo el año 2019. Tenemos casi 13 velas consecutivas, el precio bajando, pudiésemos llamarlo de alguna manera. Y cuando bajamos al gráfico semanal, también vemos ya de paso las medias móviles acá de 8 y de 18 periodos, las de más corto plazo, las que más siguen al precio, ya se están cruzando hacia abajo, por lo que clara tendencia bajista, cosa que ya sabemos. Cuando nos vamos al gráfico semanal tenemos lo mismo, una confirmación de que estamos cerca de buscar nuevos mínimos. ¿Por qué decimos esto? Porque en este gráfico vemos también nuevamente las medias mucho más alineadas, mucho más empinadas o inclinadas hacia abajo, y la vela semanal del día, o la vela semanal anterior de la semana pasada, vemos cómo justamente vino a retroceder en esta zona, llegó a los 3.500 prácticamente, este mínimo nuevamente, donde ya todos pensaban que nos íbamos hacia abajo, y tocó la media móvil de 8 periodos sobre los $4.000, donde tuvo un claro rebote bajista nuevamente. Entonces, aquí hay que empezar a tener cuidado, amigos, porque el mercado ya ha estado consolidando bastante en esta zona y pudiésemos estar viéndolo como una especie de área de, como decir, lateralización para luego romper hacia abajo y poder continuar con el mercado bajista y marcar nuevos mínimos. Sabemos que esta información puede que no le guste a muchos, no es lo que puedes estar o lo que quieres buscar entrando en este video, pero realmente tienes que saberlo porque es la situación general del mercado. Entonces, ¿hasta dónde puede estar llegando Bitcoin? Estamos considerando que esto es un gráfico semanal, puede tomar bastantes semanas, obviamente, va a tomar por lo menos 3, 4. En resumen, consideramos que el año 2019 Bitcoin, por lo menos el primer semestre, va a estar bajista o intentando buscar nuevos mínimos para luego intentar subir nuevamente. Y la primera área que tenemos que llenar, por decirlo de alguna manera, es esta área de los $3.000. Vemos acá claramente como tenemos este toque de esta mecha acá abajo y tenemos estos dos toques, estos dos cierres de estas velas semanales, lo cual es un área muy, muy importante y que también vamos a recordarte cómo determinar cuáles son las áreas claves de precio para el mercado. Entonces, de paso tenemos los $3.000 y aún así, cuando nos ponemos un poquito más pesimistas, y como ya también les decimos mucho acá en nuestro canal de Telegram, estamos viendo a Bitcoin casi llegar a los $1.000. Hay que ver también cómo aguantan los 3.000, pero si se rompen estos 3.000 prácticamente no vamos a tener ningún tipo de barrera para caer sobre los $1.000. Pero esto ya es alargarnos mucho. Lo interesante es regresar al gráfico semanal, entender que estamos rebotando sobre la media móvil, también entender que el precio siempre tiende a ir a buscar a las medias y cada vez que rebota, cada vez que llega a las mismas, no hay necesidad de dibujar, vámonos acá hacia atrás, vemos que cada vez que rebota, busca un nuevo mínimo, rebota, busca un nuevo mínimo, rebota, busca un nuevo mínimo, ahora rebota, ¿y qué va a hacer? Probablemente buscar un nuevo mínimo. Entonces, esta es la previsión semanal, recordemos, estamos bajistas, bastante bajistas, y cuando entramos ya al gráfico diario, el precio del Bitcoin prácticamente no ha tenido ningún movimiento interesante. Vamos a ver cómo tenemos casi todas estas velas doji mínimas, rangos de $200, $300, puro intradía, puros bots moviendo el precio, que aquí es donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque lo tenemos justamente aquí, eso es.
tenemos justamente este movimiento bajista. Vamos a eliminar esto aquí para que no nos alargue mucho el gráfico. Tenemos este movimiento bajista. Ya era bien sabido que el precio de Bitcoin había caído sobre esta zona. Teníamos este Bart Simpson en este nivel que también ya te habíamos explicado. Y el último video que habíamos hecho, te habíamos dicho que el precio de Bitcoin estaba más o menos sobre esta área por acá. Vamos a trazarlo nuevamente. Exacto, aquí está. El precio estaba algo así. Y nosotros te veníamos a decir que luego de esta caída, al igual que luego de esta subida, el precio iba a subir, iba a ser lo mismo que estaba haciendo en esta zona, pero en sentido contrario. ¿Qué iba a suceder? Iban a intentar hacer creer que iban a romper estos mínimos, que nos íbamos a ir hacia abajo, cosa que justamente vemos cómo empezó a suceder, y el precio en esta área no cayó de una vez, sino que se mantuvo acá. Entonces, ¿qué es lo importante en esta zona? Ya cuando se dan todas estas mechas hacia abajo, y cuando vemos que es un calco de lo que está sucediendo aquí arriba, hay dos situaciones, obviamente, o sucede lo mismo o sucede lo contrario. Pero como Bitcoin repitió tantas veces el mismo patrón, es decir, subida larga, una consolidación en un rango muy pequeño y luego se va en sentido contrario, vemos que lo hizo 1, 2, 3, 4, 5 veces, ya te lo hemos mostrado en muchísimas ocasiones, lo más probable en esta oportunidad es que el precio no lo hiciese de una vez. ¿Por qué? Porque es bastante obvio, al igual que cada vez que vemos un hombro cabeza a hombro y todo el mundo cree que se va a ir hacia arriba, se va hacia abajo, es lo mismo, es bastante obvio y no va a suceder así tan rápido. Entonces, no habíamos grabado porque realmente el precio de Bitcoin no estaba teniendo un movimiento muy, muy interesante, queríamos dejarlo a llegar a una zona clave para poder explicarles algo, que es lo que va a suceder en este mismo momento. Como les decimos, no iba a suceder acá. ¿Qué pasó? Vemos cómo lo rompen acá hacia abajo. Finalmente lo tumban hacia abajo. Aquí, peor aún, te hacen creer más que ahora sí el precio se va a ir fuertemente hacia abajo. Muchos creen aumento de volumen, vela grande, ruptura de estos mínimos, precio de Bitcoin va a ir directamente hacia abajo y pasa justamente lo contrario, amigos. Vemos como en esta zona es cuando justamente el precio empieza a recuperarse, tenemos otra vez un abrupto en el volumen, el precio empieza a subir en la dirección contraria. Y justamente luego de que da toda esa subida, ¿qué pasa? Como ya lo tenemos ese mismo patrón acá muy cerca, se viene a dar nuevamente la caída en sentido contrario. Entonces lo tenemos por acá, vemos justamente cómo sube. Adicional a esto, no te estamos hablando patrañas, te invitamos a que formes parte acá de nuestro canal de Telegram, nuestra comunidad gratuita, donde ya somos más de 1095 miembros, donde siempre vamos enviando nuestros análisis, nuestras entradas. Estos son de los mercados tradicionales que hemos estado tratando un poco el día de hoy. Estas son imágenes que enviamos y también habíamos dicho que habíamos enviado justamente esas entradas donde mostrábamos que estábamos entrando en long en el precio de Bitcoin justamente acá en este último bajo por el sentido del mercado que te hemos venido explicando en los últimos minutos. Porque justamente en esta zona este patrón ahora sí tenía muchísima validez. ¿Por qué? Porque tumbaron el precio en esta zona, hicieron creer que el precio iba a seguir cayendo y justamente, amigos, siempre hacen lo contrario. Eso, grábatelo porque lo necesitas para saberlo. Entonces nosotros entramos en long en esta zona y también entramos en long nuevamente más o menos por acá. Cuando ya el precio empezó a soltar estos movimientos hacia arriba, empezamos a pensar que iba a subir y justamente pasó. Entonces en esta zona también era bastante obvio que nuevamente íbamos a caer porque, como te decimos, gran subida. Acá ya no tenemos ese patrón repetitivo o al menos de manera tan seguida y el precio obviamente vino a caer fuertemente. ¿Qué sucede acá? Vemos cómo cae y ¿qué pasa nuevamente? Empieza a subir en esta zona y estamos justamente en este nivel. Entonces, ¿qué es la proyección que estamos viendo con el precio de Bitcoin? Lo que tenemos ahora y que muchos probablemente van a empezar a ver es que en el gráfico de una hora tenemos una especie de hombro, cabeza, hombro. Vamos a dibujarlo acá rápidamente, hombro, cabeza, hombro. Y tenemos una línea de cuello, como siempre, por acá en esta zona. La dibujamos rápidamente. Entonces, ¿cómo funciona Bitcoin? Como te decimos, cada vez que alguien ve un hombro, cabeza a hombro, piensa que el precio se va a ir hacia arriba, generalmente así sucede, pero en Bitcoin no es así. Entonces, ¿qué va a suceder o cuál es la especulación que estamos haciendo nosotros a día de hoy? Porque realmente el precio no tiene nada que nos dé más información para entender qué puede estar por suceder. Básicamente, lo que creemos que puede estar por suceder es un intento de movimiento alcista hasta los $3.700, es decir, a toda esta área nuevamente, que vendría a representar el área de cuello. ¿Para qué van a hacer este movimiento, amigos? Justamente para hacer creer nuevamente que el precio va a ir hacia arriba. Entonces, cuando se esté formando este hombro, cabeza, hombro para acá arriba, intenten romperlo un poco con unas mechas, con una vela directamente.
lo que va a suceder es que van a tumbar el precio nuevamente por el área de los 3.750 aproximadamente, lo van a venir a tumbar. ¿Por qué? Porque ahora ya le están dando al mercado, le están dando idea de que el precio puede subir y las personas van a empezar a intentar irse en esa dirección. Quizás esto también lo has visto en otros youtubers, en otros analistas que están considerando que el precio de Bitcoin ya va a empezar a subir, va a llegar a los $3.800. Probablemente lo pueda hacer. No estamos diciendo que no lo haga, pero cuando tenemos este patrón acá de hombro, cabeza, hombro, el precio te va a hacer lo contrario, o al menos así lo hace Bitcoin el 80% de las veces. Entonces va a darte la esperanza de que probablemente tengamos este movimiento de subida y cuando estemos por acá arriba, ¡pam!, lo van a tumbar fuertemente. Porque recordemos, como ya te dijimos al inicio del video, estamos en tendencia bajista. Así que mucho cuidado, no queremos que estés entrando en estos errores, tienes que tener muchísimo cuidado. Pero también tenemos que recordar de que esto puede ser una corrección que es bastante interesante. Si colocamos acá nuestra herramienta de FIBO, vemos que el precio vagamente ha intentado llegar al 0.38, es decir, no ha corregido nada de toda esta caída, por lo que tiene bastante espacio para por lo menos intentar subir. Lo que sí te queremos decir es que tienes que tener mucho cuidado porque probablemente esta figura no se dé con total fiabilidad. Entonces, esta es la proyección un poquito para el precio de Bitcoin. Para las próximas horas vamos a mantenernos acá sobre los $3.600, $3.700. Vamos a intentar superar esta resistencia, esta barrera, pero probablemente lo hagamos sin mucha decisión y el precio empiece a caer nuevamente y quizás ya de una manera un poco más fuerte, porque como te decimos, vamos a comparártelo, como siempre te hablamos, con hechos. Acá tenemos justamente lo mismo en una escala mucho mayor. Teníamos el hombro, cabeza, hombro. Vamos a limpiar el gráfico. Teníamos el hombro, cabeza, hombro invertido, que todos hablaban, cuando el precio hizo un pump acá sobre los 4.000 otra vez, que ya la figura cogió mucho más fuerza. Muchos pensaron, nos vamos a la luna, vamos a llegar, se va a confirmar el hombro, cabeza, hombro. ¿Y qué pasó? Justamente lo contrario, y ahora sí el mercado con mucha decisión. Así que no queremos que esté sucediendo lo mismo. Ten mucho cuidado en esta zona, amigos. Y también lo que puedes estar acá tramando quizás sería este trazado de líneas aproximadamente así. Y vemos también cómo esto puede venir a formarse como una especie de banderín bajista, que en este caso sí tiene mucha fiabilidad y que Bitcoin nos ha mostrado a lo largo de su historia que funciona muchísimo más. Entonces, amigos, esperemos que estas ideas te hayan gustado, te hayan servido, las puedas utilizar, integrar a tus estrategias de trading para que las mejores, al menos en el ámbito cripto. Y lo único que te pedimos es que te suscribas, también que le des like al video, pero aún no termina todo. Vámonos también con nuestro amigo, nuestra criptomoneda Ethereum. ¿Qué ha sucedido? Cuando muchos también estaban esperando por acá, todo esto está acá en el canal, cuando estábamos por los 155, 160 dólares, todos estaban diciendo que nos íbamos a ir a los 200, a los 180, que esto iba a ser un despelote. ¿Y qué pasó? Justamente lo contrario, nosotros estamos advirtiendo que no entraras en long en esta zona porque probablemente el precio iba a ser lo que hizo, y es que vemos cómo se ha desplomado sobre los 125 dólares, 120 más o menos esta área de precio. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? No venirte a decir que el precio ya cayó, sino recordarte cómo saber en qué áreas el precio puede caer. Te recomendamos que vayas a gráficos semanales, amigos, y busques estas velas grandes donde cierran las mismas sobre el mismo nivel. ¿Cómo es esto del mismo nivel? Vamos a eliminarlo. Pues cuando te vas acá al gráfico vas a intentar buscar estas áreas justamente, mira acá, como esta vela roja y esta vela verde cierran en el mismo nivel, dejando mechas hacia abajo. Estos niveles vienen a ser buenas zonas, te lo recargamos, muy buenas zonas de rebote para el precio de las criptos, ya sea como resistencias o como soportes. Entonces, cuando nosotros estábamos por los 100 dólares, ya habíamos trazado esta resistencia sobre los 155, más o menos aproximadamente, esta área de acá, por estas dos velas semanales que fueron un rebote muy importante antes del bull run que tuvo Ether. Y justamente cuando el precio sube, vemos cómo rebota en esta zona y le da más fiabilidad a estos 155 dólares porque vemos que estas dos velas semanales también cerraron sobre este nivel. Entonces, históricamente ya ahora Ether va a tener esos 155 muy fuertes y cada vez que lleguemos ahí el precio va a tener retrocesos muy importantes. Así que recuerda trazar muy bien en gráficos semanales y en gráficos mensuales estas resistencias y soportes. Como te decimos, funcionan muy bien y te lo estamos demostrando. Y ya para finalizar nos vamos a ir ahora sí con nuestra cripto probablemente del año 2019, como lo fue de 2018 y nos dejó muy buenos rendimientos. XRP, consideramos que tiene muy buenos fundamentales.
para este año 2019 puede tener muy buenos resultados también, más sobre los niveles de precio en los que está actualmente. Y pues en resumen está más o menos como lo teníamos previsto, está retrocediendo, probablemente intentando llegar al soporte alcista que tenemos acá trazado, el cual es bastante importante y bastante fuerte, gráfico semanal, y vemos que el precio nunca ha podido caer por debajo de esta zona. También tenemos el soporte que fue resistencia acá en el pasado, en el año 2017. Todos lo recordaremos cuando Ripple estaba sobre los 20, 30, que todas las criptos subían y esta no subía. Y esta área ahora viene a ser también una zona muy, muy fuerte para romper para el precio. Entonces tenemos toda esta área verde, esta franja verde, también tenemos el soporte alcista, por lo que estamos en una zona donde no hay que vender Ripple, sino hay que comprar. Esto no es una recomendación de inversión, pero simplemente es para darte ideas de que se compra en los soportes y se vende en la resistencia. Es decir, se compra aquí y se vende aquí. No se vende aquí y no se compra aquí, que generalmente es lo que hacemos cuando estamos iniciando en el trading. Entonces, amigos, mucho cuidado. Como te decimos, Ripple sigue bien, sigue al menos en su tendencia alcista, o al menos sobre su soporte alcista. Creemos que la única cripto en el mercado que aún lo está manteniendo, que no tiene una tendencia bajista sumamente marcada, sino que al menos está rebotando sobre resistencias muy, muy interesantes y que en esta zona puede estar dando buenos resultados. Si tenemos rebotes fuertes y vamos sobre los 50, 60 centavos, nos puede estar dando un 40 o 50% nuevamente. Y para cerrar ya vemos acá como en contra del Bitcoin, que también es el gráfico que más nos interesa personalmente. Tenemos este soporte alcista que finalmente ha sido roto, pero el mismo no tiene fuerza, no tiene volumen, es decir, el precio se está quedando justamente en toda esta zona de soporte, que también es muy importante, pero aquí sí hay que tener mucho, mucho ojo. Ya por debajo de este nivel puedes estar saliendo de esa posición si es que la tienes en XRP, al menos en contra de Bitcoin, porque puede ir a buscar niveles un poco más profundos, quizás sobre los 8.700 satoshis, más o menos esta área de acá. Pero hay que tener mucho cuidado, porque te lo decimos, porque vamos a hacerlo ya rápidamente para que no se alargue mucho más el video. Tenemos acá a Trump. Nosotros ya también te habíamos dicho que teníamos una posición acá en Trump. ¿Y qué pasó? Justamente nosotros liquidamos nuestros TRX porque consideramos que en esta zona ya el precio, esto puede ser una especie de bull trap, es decir, intentar subir al precio nuevamente. ¿Ves? El volumen sube, pueden hacer creer a las personas que van a subir. Pero lo importante es que vemos cómo el precio se estuvo manteniendo sobre este rectángulo gris, también bastante importante. Y finalmente el precio terminó de romper acá hacia arriba. Entonces nosotros digamos que congelamos un poco acá más abajo cuando el precio pudo haber subido más, pero es justamente por lo que te decimos, porque estaba sobre un soporte y no se vende sobre los soportes ni sobre los pisos. En esa zona se compra y cuando nos alejamos de los mismos es cuando se empieza a vender. Entonces, con esto ya finalizamos este video, amigos. Como siempre, esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte, dejar un like y, como siempre, también te esperamos acá por nuestro canal de Telegram para que compartas con todos nosotros y podamos crear una comunidad sin fronteras. Hasta luego.